Carlomagno, rey de los francos, emperador, padre del feudalismo y para algunos también padre de Europa. ¿Fue tan importante como para codearse con otros magnos? A la muerte de Pipino el Breve, el reino de los francos quedó dividido entre sus dos hijos, Carlomán y Carlos, a quien la historia conocería como Carlomagno. Pero Carlomán murió solo 3 años después, y aunque tenía hijos pequeños, Carlomagno heredó sus territorios. Carlomagno se había casado con una princesa lombarda, pero animado por el Papa la repudió y se casó con otra princesa suaba. Su exmujer volvió con su padre, el rey Desiderio de Lombardía, donde coincidió con la viuda y los hijos de Carlomán, y entre todos tramaron la venganza contra Carlomagno. Pero en lugar de atacar a Carlomagno, invadieron Roma y exigieron al Papa que nombrara reyes a los dos hijos de Carlomán. Carlomagno preparó entonces su ejército y se presentó en Italia, conquistó Lombardía y encerró al rey Desiderio en un monasterio. Carlomagno acude entonces a ver al Papa y le confirma la donación de Pipino. ¿Qué era esto? Pues 23 años antes, el anterior rey lombardo, Astolfo, había conquistado Rávena a los bizantinos, y el Papa, temiendo que los lombardos fueran después a por él, pidió ayuda a Pipino el Breve, que derrotó a los lombardos y le regaló al Papa el Exarcado, la Romaña y Pentépolis. En los años siguientes conquistó Sajonia, Carintia y Panonia. Animado por sus victorias, cuando el norte musulmán de Al-Ándalus se rebela contra el Emirato de Córdoba y le prometen sumisión en Zaragoza y Barcelona, acude. Pero al llegar a Zaragoza le dicen que se lo habían pensado mejor y que no le necesitan. Justo a la vez estalla una revuelta en Sajonia y se queda sin tiempo de darle cera a los zaragozanos, así que pone rumbo de vuelta a Sajonia, pero al pasar por Roncesvalles, los vascones atacan la retaguardia de su ejército, provocando una escabechina. Poco después, Gerona, Cerdaña y Urgel se rebelaron contra los árabes y se entregaron a Carlomagno, que organizó la zona este creando la Marca Hispánica, que serviría de defensa contra posibles ataques musulmanes. El gobernante de Barcelona pide ayuda entonces de nuevo a Carlomagno, a cambio de entregarse. Carlomagno envía a su hijo Ludovico Pío con un ejército, pero cuando llegan allí vuelven a cambiar de opinión y les dicen que ya no les necesitan, así que los invaden. Pero hay una revuelta contra el Papa, que debe huir de Roma. Carlomagno acude en su ayuda y los restituye en el poder. El día de Navidad del año 800, mientras reza, el Papa se acerca por detrás y le pone una corona, convirtiéndole en nuevo emperador romano. Según dice la tradición, Carlomagno se enfadó con el Papa, porque no se esperaba un honor tan grande, pero lo cierto es que se enfadó porque quería ponerse la corona él mismo, demostrando que era él y no el Papa quien mandaba. El Papa le había troleado. Carlomagno había creado un imperio enorme, muy difícil de controlar. Para ello lo dividió en 300 condados, a cuyo frente situó un noble que debía renovar el juramento de fidelidad año a año. Cada condado estaba dividido en pagus, controlados por un vicario a las órdenes del conde. Y cada pagus a su vez se dividía en gaus, controlados por un centenario, también nombrado por el conde. Para controlar que no hubiera abusos contra los aldeanos, existían los missi dominici, que inspeccionaban 4 condados al año. El sistema judicial establecía que en caso de problemas se podía acudir al vicario, posteriormente al conde, a los missi dominici o, si el caso era muy grave, al rey. El rey apenas recaudaba impuestos, pero le había dado muchas tierras y muy ricas a los condes. Así que a cambio del feudo que les había dado, el ejército era reclutado por los condes y debían acudir con tropas cuando el rey se lo pidiese. Este es el origen del feudalismo, el sistema político, económico y social que imperaría en Europa hasta el final de la Edad Media. ¿Por qué es importante Carlomagno? Principalmente por 2 razones: haber institucionalizado el feudalismo y haber creado un imperio sólido que sería capaz de resistir las invasiones de los húngaros y vikingos durante el siguiente siglo. Pero al compararlo con otros grandes personajes de la historia podemos preguntarnos, ¿realmente merece el calificativo de magno?